Hola gurises, bienvenidos a un nuevo video en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están tomando un café por la mañana y se preguntan: ¿quiénes fueron los montoneros? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuándo fue el fin de los montoneros? ¿Y quiénes fueron sus principales integrantes? Así que comencemos por el principio. Los montoneros fueron una organización guerrillera peronista que se dio a conocer en 1970 con el secuestro y asesinato del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Su accionar terrorista junto al de otras organizaciones armadas forzó a la dictadura de la Revolución Argentina a convocar a elecciones generales en 1973. En esos comicios triunfó Héctor Cámpora, candidato del Frente Justicialista de Liberación Nacional y delegado personal de Juan Domingo Perón, que estaba proscripto. El nuevo presidente mantenía buenas relaciones con los montoneros, por lo que varios de los funcionarios y parlamentarios oficialistas pertenecían a esa organización, que alcanzó así el pico de su popularidad e influencia. Comenzó a perder poder luego de la masacre de Seiza, la renuncia de Cámpora y el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, tras el cual se produjo la ruptura con Perón, que en 1974 los llamó estúpidos e imberbes. La declinación de los montoneros se agravó durante el gobierno de Isabel Perón, que decidió aniquilar a los grupos guerrilleros. Para enfrentar la represión instrumentada por la AAA, los montoneros pasaron a la clandestinidad y se reinició la lucha armada. A pesar de que lograron realizar varios atentados de alto impacto, la mayoría de sus cuadros intermedios y militantes de base fueron víctimas de terrorismo de Estado implementado por la última dictadura militar. Ahora pasemos a hablar del origen de los montoneros, el cual hay que ubicarlo a finales de la década de 1960, cuando los partidos políticos estaban proscriptos. Perón permanecía exiliado en España y había surgido organizaciones guerrilleras en toda América Latina. La mayoría de sus fundadores fueron jóvenes de clase media que provenían de ambientes católicos y que se radicalizaron bajo la influencia de la teología de la liberación, la Revolución Cubana y el Mayo francés. Esos jóvenes entendían que, sin elecciones ni posibilidad de realizar actividades políticas, los conflictos sociales solo podían expresarse de manera insurreccional, respondiendo a la violencia de los de arriba con la violencia de los de abajo. En estos términos, los montoneros se plantearon como una continuidad de la resistencia peronista, que entre 1956 y 1958 combatió la proscripción y persecución implementada por la Revolución Libertadora. Es así que la creación de la organización tuvo lugar en 1970 como consecuencia de la confluencia de varias agrupaciones armadas peronistas, entre ellas el Comando Camilo Torres. En su conformación, una pieza clave fue el ex seminarista Juan García Elorrio, director de la revista Cristianismo y Revolución, que puso en contacto a varios de los miembros fundadores. Ahora tenemos que destacar cuáles fueron las características de los montoneros. En primer lugar, hay que hablar de que adoptó inicialmente la forma de una organización político-militar, que centraba su accionar en la lucha armada y que unificaba en un solo mando la conducción militar y política. Se dividían en varias regiones que estaban organizadas en células de 4 o 5 integrantes, cada una con un responsable y un territorio de operaciones. Como medida de seguridad, sus integrantes tenían un nombre de guerra. El principio básico de su accionar era el factor sorpresa. Los operativos debían ser rápidos, siguiendo la consigna de golpear y desaparecer, para evitar el enfrentamiento abierto con la policía o el ejército. Sus objetivos eran forzar a la dictadura a convocar a elecciones libres y lograr el retorno de Perón al país. A largo plazo se proponía construir la patria socialista, imaginada como el máximo estadio del bienestar popular. Entre los principales blancos de sus ataques fueron policías, militares, líderes sindicales considerados traidores, dirigentes políticos que colaboraban con la dictadura y ejecutivos de empresas que delataban a los miembros de las comisiones internas. Luego de que la dictadura convocara elecciones en 1972, los montoneros pasaron a ser el brazo armado de un conjunto de organizaciones sociales conocidas en conjunto como la Tendencia Revolucionaria, que incluyó a la Juventud Peronista, a la Juventud Universitaria Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, el Movimiento Villero Peronista y la Agrupación Evita. Todas ellas trabajaron por la vuelta de Perón y propagaron la consigna «Luche y vuelve». En 1972 se fusionó con la organización guerrillera Descamisados y en 1973 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, manteniendo el nombre único de montoneros y ampliando así su operatividad y cantidad de miembros. Sus órganos de prensa fueron la revista El Descamisado, destinada a sus militantes,
y el diario Noticias, que buscaba llegar a un público más amplio. Ambas llegaron a tener una tirada promedio de 100.000 ejemplares. Luego de las clausuras de ambos medios, publicaron la revista Evita Montonera, de difusión clandestina. Luego de su vuelta a la clandestinidad en 1974, su dirección impulsó paralelamente la creación del Ejército Montonero para luchar contra las Fuerzas Armadas y la fundación del Partido Auténtico, que pretendió asumir la conducción de todo el movimiento peronista. Ahora pasemos a hablar del fin de los montoneros, el cual quedó sellado el 1 de octubre de 1973, cuando el Consejo Superior Peronista decidió excluir a la organización del movimiento por formar parte de una infiltración marxista. Perón no les perdonaba no haber acatado la orden de desarmarse para asumir tareas sociales. La represión que padecieron durante el gobierno de Isabel Perón se incrementó durante la última dictadura militar, durante la cual sus militantes fueron muriendo en enfrentamientos armados o tras ser secuestrados ilegalmente y trasladados a centros de detención y tortura. En 1979 y 1980, su conducción, establecida en el exterior desde 1977, planificaron 2 contraofensivas que fracasaron política y militarmente, tras las cuales la organización quedó sin fuerza operativa y se fue disgregando progresivamente. Entre los principales integrantes de los montoneros podemos destacar a José Sabino Navarro, sindicalista automotriz y dirigente de la Juventud Obrera Católica, a Fernando Abal Medina, miembro del Comando Camilo Torres y fue uno de los fundadores de los montoneros, quien murió en un enfrentamiento con la policía en un bar de William Morris en 1970, Emilio Ángel Maza, ex liceísta y estudiante de medicina que participó en la fundación de los montoneros, quien murió en julio de 1970 a causa de las heridas de bala que recibió durante la toma de la localidad cordobesa de La Calera, Norma Arrostito, militante de la Federación Juvenil Comunista, que en 1970 se integró a los montoneros y en 1976 fue capturada por las fuerzas de tarea que fraguaron su muerte. Y por último destacar a Mario Eduardo Firmenich, quien lideró a los montoneros entre 1971 y 1980, siendo uno de los representantes del ala más militarista. Fue condenado a 30 años de prisión en 1984, pero indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color.